Me fue, déjame poner esto Sí. en modo, no sé ni qué modo, acá. Me fue bien. Yo estaba en la maratón de Buenos Aires. Ujú. Me voy quería también un poco medir lo que estaba pasando en Buenos Aires, en Argentina específicamente, sobre el tema de Milei y por qué Milei tenía altas posibilidades de ganar. Yo la verdad que apostaba mucho que Milei iba a ganar. Increíble. Lo que me sorprendió fue que algunas personas lo apoyaran. Me pareció un poco extraño que lo apoyaran algunas personas, pero sí. Sí sentí porque Milei ganó. La gente estaba cansada. La situación del peronismo los tenía un poco afectado con la inflación, bastante. Me encontré una vez un señor que tenía 73 años, que se había jubilado con 100 balboas, con $100 y no tenía cómo subsistir, así que tenía un taxi y trabajaba esos 7, 8 horas al día. O sea, la situación era bien complicada. Creo que estaban sobreviviendo más que todo por el tema de los brasileños que llegaban a gastar dinero. Ah, sí. Pero bueno, como tienen ese ¿cómo se llama? Los pesos, diríamos con el cambio con el blue, le favorecía bastante a los extranjeros. Pero bien, o sea, tuvo cool. La verdad es que la experiencia me gustó. Tú acabas de regresar hace como un mes, ¿no? Ya. 3 semanas. Sí, como un mes y ya me voy el martes, me voy el miércoles me voy para Valencia a hacer la última maratón, que me puse de meta hacer 3 maratones el año. España. Ajá, voy a Valencia, España. Sí, Qué rico. sí, voy a estar por allá. De Ya. hecho, una de nuestras compañeras de trabajo es de Valencia. Sí. Siempre nos habla increíble del clima y de lo que es vivir cerca del Mediterráneo y de las cosas bonitas que acá. Sí, porque Valencia obviamente te puedes mover bastante a otros lugares, pero sí, la verdad que bueno, yo no conozco Valencia, vamos para allá, así que a ver qué tal la maratón. Es una de las maratones más rápidas, se consideran las maratones más rápidas en Europa, la de Sevilla y la de Valencia, así que vamos a ver qué tal. Y cuando te refieres a rápida, nada más por curiosidad, ¿qué significa? Porque te tienes que esforzar mucho para obtener primero un buen pace, o sea, una buena velocidad para tener un buen tiempo y que eso te sirva si quieres ir a una maratón, diríamos, de las 5 más grandes del mundo. Entonces, tu tiempo debe ser fundamental. Wow. Yo no voy a eso, yo básicamente es a cumplir una meta que era que quería hacer 3 maratones y quería saber cómo vinculabas el cumplimiento con los hábitos de un deportista. Entonces eso era un poco lo que quería vivir, o sea, cuáles fueron las lecciones aprendidas sobre cómo te tienes que preparar, los hábitos, cómo desde descansar bien, y era como cerrar un ciclo del 2023 sobre qué les recomendaba yo a los oficiales de cumplimiento después de haber hecho 3 maratones, ¿no? Entonces estuvo interesante y sobre todo dejarle algunas semillitas en la cabeza, que era que hoy en día a lo mejor tenemos muchas responsabilidades, pero a veces los oficiales de cumplimiento están en su mundo, están metidos en eso y que no tienen como un balance de la vida, ¿no? Y a veces cuando uno tiene que atender a un cliente y el oficial de cumplimiento lo que empieza como, tú sabes, con la queja de su superior inmediato que no le entiende. Y nada, yo decía, bueno, es que esto es un tema de un balance y hay que tener, diríamos, como una meta personal también para sobrellevar las responsabilidades que eso conlleva un oficial de cumplimiento. Así que estuvo interesante, digo, había manifestaciones ese día, mucha gente no llegó, pero se transmitió y se grabó, eso sí lo grabamos, así que por ahí lo vamos a compartir. Y no te tocó la primera vuelta allá, ¿no? Tú llegaste después de eso. Creo que tú me dijiste, tú te ibas a finales de ¿cuándo? ¿De septiembre o octubre? De septiembre. Ah, no, entonces tú estuviste antes de la primera. O sea, yo he ido hasta las manifestaciones y todo. Ah, qué locura. Yo he ido a las manifestaciones. Bueno, yo creo que podemos empezar con el podcast de Panadata, dándote la bienvenida a Roberto. Roberto Samaniego es quien nos acompaña en el primer podcast de Panadata. Roberto, pues ahorita ¿cómo te digo? Te introduzco, es abogado, es especialista en cumplimiento, tiene una empresa cuyo nombre es TP Panamá, que ahorita vamos a desarrollar al final. Tú puedes dejar tus datos y todo lo demás para que la gente te pueda contactar. Y lo he invitado hoy porque él es una persona que yo considero un referente dentro de lo que es el mundo de cumplimiento, de lo que son las mejores prácticas tanto de gobierno corporativo como de cumplimiento puro y duro para poder pues
no faltara ningún tipo de norma legal de las que existan y las que vayan a existir a nivel nacional, ¿no? Entonces, Roberto, bienvenido y gracias por participar en el primer piloto del podcast de Panadata. Vale, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer. Bueno, también la gente a veces no lo sabe, pero yo también soy contador. ¡Wow! Porque tú tienes 2 carreras. No, 3 carreras. La primera carrera, para que sepas, estudié... Yo soy ingeniero zootecnista de los animales. Esa era una carrera que mi papá quería que estudiara. La verdad es que lo hice como para complacerlo, pero yo estaba claro que lo que quería era la parte de derecho, la parte de negocios. Y entonces iba a la universidad de día y de noche. ¡Wow! De día estudiaba lo que mi papá quería, de noche lo que yo quería. Al final, pues... Bueno, la terminé, pero sí, o sea, tengo esa, diríamos, esa capacidad un poco y además de cumplimiento, pues a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la auditoría forense, específicamente todo lo que tiene que ver con fraude en las organizaciones y cómo prevenir eso. Y eso requiere de, pues, paciencia, mucha organización y estructura. Sí, diríamos que cuando tú tienes que atender, por ejemplo, un requerimiento de un cliente, como tú bien lo mencionaste al inicio, tienes que entender un poco el tema del gobierno corporativo, pero también tienes que atender un poco el ambiente de control de la organización y qué es lo que la organización tiene. Y eso también se vincula mucho con el apetito de riesgo de los accionistas. Entonces, cuando uno entra, uno tiene que siempre saber que tiene que escuchar a ambas partes. Diríamos la gobernanza, es decir, quiénes son los que toman las decisiones, pero también hay que escuchar a quién los ejecutas. Y ahí tú te vas a dar cuenta de que a veces puede haber una brecha o una vulnerabilidad que tal vez estas personas no lo ven. Y un tema cómico, ayer en una capacitación, un gerente general le decía en una reunión a sus oficiales de cumplimiento, le decía: yo agradezco por todo lo que hacen a la organización, pero me gustaría que no fueran tan emocionales a veces cuando me traen cosas, porque siento que yo me asusto mucho, pero yo soy el responsable de tomar las decisiones. Me gustaría que fuésemos un poco más, diríamos, más racionales y no le pongamos mucha emoción tal vez a las decisiones que tenemos que tomar, porque yo soy al final el responsable. Y si usted me trae emociones, yo también tengo emociones. Me gustaría que cuando me traigan tal vez un análisis o algo que les preocupa, sea un poco, diríamos, más objetivo. No es que no sea objetivo, sino que no sea con tantas emociones, ¿no? Porque eso a mí me impacta también y a veces yo me asusto y siento que estoy demorando mucho para tomar una decisión, o en su defecto también puede ser que la decisión que voy a tomar no es la mejor. Por eso me gustaría. Entonces me enamora que tú me haces esas preguntas. El tema de la gobernanza, es importante que la gobernanza se sienta cómoda también con su área de cumplimiento, un poco no solamente para garantizar el cumplimiento de la norma, sino un poco todo lo que son las políticas y los procedimientos que van relacionados con control interno. Sí, y algo que mencionaste es que una palabra que siempre me queda en la mente cuando se habla de gobierno corporativo o de cumplimiento, o en general de lo que viene siendo la toma de decisiones. Uh-huh. El miedo es un sentimiento que prevalece y nadie se quiere equivocar. Naturalmente, todo ser humano cree que lo puede hacer todo de forma perfecta, pero todos pues sabemos de que es importante equivocarse. Yo creo que parte de la desinformación que ha habido con todo lo que tiene que ver con estos nuevos movimientos de cumplimientos ha hecho, digamos, que un departamento que debe ser tu aliado, en la práctica trabaja, como lo ven los accionistas o los que tienen que producir pues el capital, como una traba para poder continuar haciendo negocios. Y ambas partes tienen miedo de equivocarse. ¿Cómo puedes mitigar ese tipo de situaciones en una organización y particularmente con una autoridad que también está aprendiendo, por lo menos en lo que es este país, Panamá? Sí, yo creo que a mí en lo personal, y te soy muy honesto, no me gusta utilizar la palabra miedo. De alguna manera trato de evitarla, pero sí creo que hay un tema de tener conciencia sobre quién es, diríamos, mi equipo de trabajo, que es fundamental, y ahí debe prevalecer algunos valores como el tema de la confianza, ¿no? Cuando el gobierno corporativo tiene claro y lo ha definido en sus manuales, en sus políticas, y ha podido transmitir a la organización cuál es el apetito de riesgo que ellos quieren, y de alguna manera su equipo de trabajo, y entre esos el área de cumplimiento, el área de auditoría interna, entiende que nosotros no queremos, diríamos, asumir riesgos,
en esa misma medida tú vas a poder minimizar cualquier tipo de error o poder identificar preventivamente cualquier vulnerabilidad que en su momento tú puedas tener a nivel de las organizaciones. Y una de las cosas que diríamos que en la última actualización de cómo evaluar un programa de cumplimiento del Departamento de Estados Unidos, que es un artículo muy interesante, ellos hablaban que muchas veces dentro del programa de cumplimiento, para ver su efectividad, una de las cosas claves es que tenemos no solamente que capacitar al personal, que capacitar, diríamos, los miembros de la junta directiva y a todas las personas que forman la gobernanza, pero un factor clave es poder comunicar, diríamos, con los mecanismos más efectivos posibles, cuáles han sido esas decisiones que el gobierno corporativo ha tomado cuando se han dado situaciones de incumplimiento o de alguna manera de fraude. Porque a veces ocurren fraudes o situaciones de robo, situaciones muy, muy puntuales que generan un impacto financiero a la empresa, pero se maneja de una forma muy confidencial y al final la gente no sabe o no mide las consecuencias y en su defecto se toma represalias con la persona que lo ejecutó, pero a veces no se toma de algunas medidas disciplinarias o preventivas con la persona que estaba supervisando a esa persona que ejecutó ese tema. Entonces, en resumen, el gobierno corporativo tiene que tener suficiente, diríamos, confianza en su equipo y debe haber una dinámica de trabajo lo suficientemente abierta y sincera, porque si no, créeme que va a haber vulnerabilidad, va a haber un tema de no poder avanzar en la ejecución de muchas tareas o indicadores que bien se han establecido en la organización. Entonces, y lo otro es que si no hay confianza, la verdad es que no vas a poder avanzar en un programa eficaz, por ejemplo, si queremos reducir riesgo de fraude o riesgo de prevención o el ámbito que sea. Si no hay confianza es muy, muy difícil, diríamos, avanzar. Claro. Yo creo que uno de los pilares de hacer una empresa, pues generalmente debe ser rodearte de gente con la que tú confías y que tú confías de que va a hacer su trabajo pues correctamente. Pero me ha quedado la cosa de la palabra miedo, que sé que no te gusta, porque lo he visto muchísimo y que en verdad la gente simplemente los departamentos como que andan peleando y jalando para lugares diferentes. Y sé que eso poco a poco ha ido cambiando porque desafortunadamente o afortunadamente para los que son pues sujetos regulados o no regulados de alguna manera, ya la ley te lo exige. Uh-huh. Hoy en día, ¿qué tú consideras que es el riesgo más latente que hay en lo que viene siendo, por ejemplo, hacer un proceso de debida diligencia y digamos, no fijarte en ciertos elementos o no hacer las cosas correctamente o dejar expuesto, digamos, de no haber hecho procesos que el manual te lo haya dicho? O sea, ¿cuáles son los riesgos que tú identificas en las organizaciones más bien que hoy en día no saben y que son los más latentes que deberían después estar viendo? Mira, yo siempre he dicho algo, y eso me lo dijo una vez un profesor cuando estaba en la maestría de finanzas corporativas. Me dijo, si sabemos hacer las cosas básicas bien, nosotros vamos a poder llegar más lejos. Y una de las cosas que yo he visto cuando me toca hacer auditorías de cumplimiento o auditorías principalmente que tienen un componente de fraude, es que las personas, hay dos vertientes. Un porcentaje importante, se sabe todo el procedimiento, se lo sabe de memoria, pero al final del camino no hay una ejecución correcta. Y hay otros que de alguna manera tienen todo debidamente documentado, pero lo tienen para cumplir con la norma, pero no lo comparten, no lo repasan, no lo viven a través de una formación adecuada. Entonces, cuando vas a ver manuales, cuando vas a ver lo que dice el manual y lo que le dice básicamente, diríamos, el expediente, hay inconsistencia ya sea por falta de información que no se aportó o de alguna manera estamos en un proceso donde el procedimiento estaba muy claro, pero al final del camino la persona cometió algo que nosotros llamamos riesgo operativo, que el riesgo operativo viene dado por 3 posibles fallas, porque había un proceso que no estaba bien documentado o no estaba bien actualizado, o dado por una falla por la persona, que no se contrató la persona adecuada o no tenía las competencias o no se le hizo un proceso de inducción adecuado, y por último que pueda ser dado por una falla en los sistemas de información que se estaban utilizando. Entonces es muy común que algunos de estos 3 elementos siempre salen a reducir, y principalmente sale a reducir el sistema es que
es que a mí no me lo dijeron, no estaba seguro del tema. Entonces siempre apunta a dos elementos principalmente, pero no son en su totalidad, es las personas y los procesos. En algunos casos me ha tocado ver en casos, digamos, legales que he tenido que representar a clientes ante la superintendencia, principalmente ha sido por un desconocimiento de la herramienta tecnológica, que a veces le damos una herramienta tecnológica a una persona y tal vez no hay un proceso de inducción adecuado, o en su defecto no se hizo una capacitación y no se dejó documentado, y la persona, por ejemplo, no sabe cómo actualizar a un cliente que ya no es cliente. Claro. Entonces son cosas muy básicas que es a donde de verdad están las oportunidades de mejora a lo interno. No estamos hablando de interpretaciones de normas, no estamos hablando en cosas básicas es lo que principalmente, es decir, el manual hizo una cosa y no lo estamos haciendo. Y estamos poniendo más cosas que no tenemos la capacidad operativa o que de algún momento pues no hay los recursos para hacerlo, pero sigue estando en el manual. Y me pasó una vez con un cliente que iniciaron un proceso de supervisión y posteriormente fue sancionado. Y él me dijo, ahora entiendo, y era el gerente general, / dueño, / accionista, / business al final, y me decía, ahora entiendo por qué nos multaron. Y yo le decía, ¿por qué me dice usted eso? Me dice, porque me leí el manual de cumplimiento y ahora sé que hay cosas que pusimos aquí que no lo estamos haciendo. Entonces, cuando tú escuchas que un gerente general te está diciendo eso porque tal vez nunca había leído el manual, nunca participó en una capacitación, pero al verse ante una situación con un regulador que estaba haciendo su trabajo, él tomó un tiempo en un viaje y pues leyó el manual, ¿no? Entonces, es muy, diríamos, a veces el involucramiento de la alta gerencia del gobierno corporativo en este tipo de lectura de manuales a veces no es muy común. Y ellos a veces, como te decía hace un momento, están confiando en que la persona que está llevando esa responsabilidad oficial de cumplimiento está consciente que lo que se ha puesto en el manual o en su defecto, el equipo de trabajo está ejecutando todas las tareas. De acuerdo. Creo que todo viene con, nuevamente, rodearse con personal de confianza, ¿no? Sí. Para poder hacer estas tareas. Haciendo, digamos, un poco de cambio de tema. Conversábamos cuando llegaste de sobremesa lo del tema del manejo de crisis. Uh-huh. Y sé que es un tema muy interesante porque, para el que nos está oyendo, durante el momento de esta grabación, pues estamos viviendo en Panamá un momento político interesante, por decirlo menos. Con pues lo que está sucediendo de las protestas. Y ahora mismo pues existe la temática de cómo yo como negocio sobrevivo, cómo yo como negocio puedo continuar haciendo pues mis tareas o mis funciones diarias, qué hago con todos esos procesos que hay abiertos con los reguladores, que están haciendo los reguladores en estos momentos. Cuéntame un poco qué es lo que has estado viendo de esta materia, particularmente en estas semanas. Mira, tal vez lo voy a separar en dos cosas. Lo primero es que regularmente las empresas que están por alguna manera supervisadas por el mercado de valores, tal vez las cooperativas, tal vez las entidades que están supervisadas por el seguros y por las entidades bancarias, existe dentro de su estructura organizativa un departamento de tecnología o en su defecto el oficial de cumplimiento asume una responsabilidad, lo que nosotros llamamos un plan de continuidad de negocio. Entonces, cuando hablamos de continuidad de negocio, estamos hablando de cómo nosotros estamos preparándonos para atender una situación que en este caso nosotros le llamamos la resiliencia organizacional. ¿Y qué es la resiliencia organizacional? No es más que la capacidad de poder adaptarnos a los cambios a los cuales estamos enfrentando, que pueden ser por muchos cambios y en este caso es por una situación de carácter de riesgo político, ¿no? Cuando tú haces una matriz, por ejemplo, de una matriz de riesgo y tú evalúas qué es lo que está pasando en este momento en Panamá, primero habría que entender quiénes son los actores claves de esto. O sea, tenemos a un órgano ejecutivo, órgano legislativo, órgano judicial, tenemos a organizaciones, diríamos, sindicales, tenemos a una juventud que está en la calle y que esa juventud básicamente representa el 30% de las personas que van a votar en el 2024. Wow. Es decir, que es una población que tiene menos, diríamos, de menos de 30 años y son denominados los millennials, son los que van a influir significativamente en quién va a ser, diríamos, los que van a administrar el Estado. También tienes a unas empresas que están vinculadas y que están siendo impactadas. Entonces,
¿Qué yo les digo a las organizaciones hoy en día? Que nosotros debemos primero estar preparados, y para eso, dependiendo del tamaño de la organización, tenemos que hacer, si es una organización grande, yo recomendaría siempre tener un comité de crisis, un comité que pueda tener la capacidad de analizar de forma muy objetiva los impactos que se van a dar en lo que resta del año y sobre todo para el 2024. Debe ser un comité lo suficientemente proactivo, dinámico, que no tenga más de 7 personas y que esté involucrado, diríamos, áreas claves, incluyendo el área puntualmente tecnología de la información, el área de recursos humanos, el área financiera, ¿por qué no? Área de cumplimiento. Es decir, debe ser personas que sean clave y que este comité tenga un buen interlocutor para que pueda comunicar de alguna manera decisiones a lo interno. Las organizaciones en este momento tienen a colaboradores que están llegando tarde, que tienen ansiedades, que tienen preocupaciones sobre si voy a seguir trabajando, si la empresa no va a seguir trabajando. Y nosotros, ante esa situación, tenemos que ser conscientes que el 2024 no va a ser un año fácil para Panamá. Tenemos elecciones, diríamos que la persona que gane las elecciones, lo primero que tiene que comunicar, creo, es dentro de su equipo de trabajo quién va a ser el ministro de Economía y Finanzas, porque va a ser fundamental la administración pública y tiene que ser consciente que no puede trabajar o administrar con opacidad. O sea, tiene que ser lo suficientemente transparente, que tenga que saber sobre finanzas y sobre todo que tiene que sentarse en un momento determinado con algunos organismos internacionales donde hemos salido o donde hemos buscado dinero porque no tenemos el flujo. Y hay que ser consciente también que cuando tú haces un análisis, diríamos, de macroeconomía, lo que la mina aporta, es posible que aporte casi un 7%. Y estamos hablando que el 30% de las exportaciones vienen dados hacia China y que el 80% de esas exportaciones vienen dados por minerales. Y también hay que saber que China representa casi entre un 25 o 30% de usuarios del Canal de Panamá. Sí. Entonces nos vamos a enfrentar a muchas cosas y hay que ser conscientes que sí, si el pueblo ha dicho, y en eso yo me incluyo, que tal vez no queremos minería, el que va a administrar el gobierno en el próximo año tiene que saber qué plan integral va a hacer para generar empleo. Porque hoy en día tenemos una cantidad importante no solamente de contratación directa, sino hay proveedores que de alguna manera le brindan un servicio a la mina y eso va a tener, diríamos, un impacto importante en los ingresos y en la cuenta corriente, diríamos, del país. Entonces yo creo que aquí nosotros tenemos que ser, y los que somos tomadores de decisiones en las organizaciones tenemos que ser muy consecuentes con las decisiones que vamos a hacer, pero más que eso, hacer una invitación al pueblo, diríamos, a todo el mundo, a que tiene que hacer una debida diligencia de quién va a seleccionar para que sea su próximo presidente en el 2024. Y debe valorar no solamente las competencias, sino el equipo de trabajo, porque es fundamental. Como te digo, sí, es fundamental saber por lo menos quién va a ser tu ministro de Economía y Finanzas, y para mí es algo que a mí me gustaría saber. Y no es que nos lo digan días después de haber ganado. Yo creo que eso es fundamental para tener una valoración mucho más amplia sobre lo que va a pasar. Entonces, en resumidas cuentas, activar un comité de crisis fundamental si la empresa es mediana o grande, porque hay que empezar a manejar comunicaciones con los colaboradores, con los proveedores y sobre decisiones que van a pasar. Y porque hay temas muy básicos como qué va a pasar si esto se agudiza, qué va a pasar si en efecto la decisión que se tome por los próximos días por parte de la Corte, si eso logra bajar el nivel o no logra bajar el nivel, pero ya cómo voy a cerrar el año. Cuando tú escuchas a muchas empresas, esto no me ha permitido cerrar el año positivamente, entonces eso va a tener un impacto muy grande en si continuar dando trabajo o en fin, o sea, son muchas decisiones. Entonces, la resiliencia organizacional te viene vinculada a la continuidad de negocio, entonces tú tienes que estar preparado tú como gerente general, como dueño de negocio, pero también tienes que preparar a tu equipo para que tenga las herramientas de enfrentar algún tipo de situación sobre cómo darle la cara a un colaborador, decirle, me toca desvincularte no por tu desempeño, sino por la situación del país. O me toca invitarte a salir simple y sencillamente porque no me ha sido fácil, diríamos, las ventas no están iguales. No, sin duda las ventas no están iguales y hay industrias que el proceso de recuperación no necesariamente es un mes. O sea, hay industrias que van a necesitar un año para poder recuperarse. Hay industrias como el turismo, por ejemplo, que tú no sales a invitar a líneas de crucero que vengan a Panamá
diríamos, de la noche a la mañana. Eso es un proceso y tienes que ver cuáles son las garantías y los beneficios que tiene venir a Panamá cuando tienes ubicación geográfica, seguridad, en fin. O sea, son muchos elementos que tomas en consideración para cuando tienes que hacer un tema de inversión con otro país. Entonces, eso nos va a traer, la verdad, muchos desafíos en el 2024. Tal vez yo no quiero ser tan negativo, quiero ver y esperaría que esto lo cerremos este año ya finalmente con una tranquilidad en el país, y eso sería como mi mayor, diríamos, ilusión antes de cerrar el 2023. Sí, de acuerdo. Yo creo que todos los panameños esperamos que pues haya un cierre pacífico, racional y consensuado de este tema, ¿no? De una manera que nos deje a todos salir adelante y pues continuar trabajando. Y sobre esa misma materia de la parte de la recuperación, digamos, en el momento que superemos esta fase, me acuerdo que hace unas semanas el gobierno anunció con bombos y platillos, que pasó muy desapercibido, lo del tema de que Panamá salió de la lista Gafi. ¿Eso qué tipo de beneficio para pues el ciudadano común tiene? Y obviamente eso no lo ve el ciudadano común, al final es el costo de capital, supongo que puede optar el Estado en mercados internacionales, es decir, que la plata cuesta menos por ya no ser una jurisdicción de riesgo. Pero aparte de eso, y creo que es lo que todo el mundo puede alinear, ¿qué significa eso para Panamá? Mira, antes de responder te voy a hacer un comentario que es un poco preocupante, ¿no? Hace poco me tocó hacer un análisis sobre el riesgo reputacional que está pasando en Panamá, y hacía una comparación, diríamos, de qué volumen de información desde el punto de vista reputacional positiva salía sobre nuestra salida de la lista gris en comparación con las manifestaciones. Y paradójicamente duplica, es decir, las manifestaciones duplican en información negativa a la información positiva de haber salido de la lista gris. Entonces, definitivamente sí, diríamos un impacto principalmente para la banca corresponsal, para las entidades bancarias panameñas, porque obviamente, diríamos, están de alguna u otra manera, pues, reputacionalmente el riesgo disminuye, el costo del dinero, como tú lo mencionas, pero el día a día el panameño, eso pasó de unas circunstancias en las cuales estaban literalmente las calles cerradas, eso no es un tema que en este momento el panameño, diríamos, de a pie le es relevante, le es importante. No, él no está preocupado por eso. Eso es un tema mucho más de marca país, es mucho más de temas de saber que queremos traer inversiones, que hay empresas que tienen como política que no pueden operar en un país donde tiene una lista gris. Te lo puedo mencionar. Había una entidad que nosotros de alguna manera le damos asesoría, que es una multinacional, y nosotros nos pidió que conversáramos con el tema, porque ellos decían que si Panamá no salía en el 2023, ellos iban literalmente a cerrar lo poco que tienen en la operación. Wow. Entonces, para que veas que en algunas empresas esto es relevante, que el país donde estén operando no esté en una lista gris, por un tema de movimiento de sus capitales, por la utilización de entidades bancarias de prestigio, no solamente en Panamá, sino, diríamos, que con su sede en Estados Unidos. Entonces, pero el día a día, diríamos que el impacto de salir, diríamos que es un trabajo que de alguna manera se venía haciendo, no solamente por el Estado, sino el sector privado que se vincula a este tipo de acciones también. Se hizo un trabajo, diríamos, por así decirlo, todas las empresas pudieron dar su granito de arena, pero en ese sentido, la lista gris, hoy en día, haber salido no es un tema significativo. Lastimosamente, ha tenido un impacto muy, muy grande a nivel internacional el tema de las manifestaciones, y hay que verlo en dos vías. Una vía positiva, donde la gente aclama a esa juventud que salió, a ese pueblo panameño que ha salido a defender su medio ambiente, ha salido a querer demostrar que tiene un amor a su país, que tal vez otras jurisdicciones no lo tienen, pero también la parte negativa de cómo ha sido el manejo de algunas manifestaciones que no han sido de la mejor manera, y que tal vez han podido ser de forma intermitente o de forma pausada, pero no con la agresividad y mucho menos con el daño de la propiedad, no solamente privada, sino también del Estado, de todos nosotros. Entonces, creo que hay dos temas importantes que analizarlo ahí, pero la salida de la lista gris sí definitivamente es un avance significativo. Yo creo que eso,
cuando se calmen las aguas, tal vez podemos retomar ese tema y potenciar más eso a nivel internacional, pero sobre todo el compromiso de continuar cumpliendo con esas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera en materia de, todo lo que estaba relacionado con los beneficiarios finales, con todas esas sanas prácticas y modificaciones en algunas, diríamos, en algunas normas sobre algunas cosas importantes que debemos implementar como país. Y sobre el tema de los beneficiarios finales, ya como país hemos estado implementando el registro único de beneficiarios finales. ¿Qué sigue? Porque siento que, por lo menos en mi experiencia profesional, cada año que pasa te ponen más y más requisitos. Y eso no se hace más fácil, se hace más complejo y se hace más costoso, particularmente para organizaciones pequeñas. ¿Qué es lo que tú vislumbras que hay en otros países que todavía no ha llegado a Panamá y que va a llegar naturalmente porque todavía no hemos salido de todas las listas? Mira, yo creo que nosotros, el proceso muchas veces de implementación en Panamá se vuelve un tema burocrático y se vuelve un tema que a veces pareciera como que es difícil, pero lo que yo te puedo decir con mucha objetividad es que una de las cosas que yo me di cuenta cuando se estaba implementando el tema del registro de beneficiarios finales era que teníamos una población importante de abogados que estaban muy alejados del tema tecnológico. Y eso me llamó la atención porque siento que, diríamos que la Superintendencia de Sujetos No Financieros hizo un trabajo bastante fuerte, brindó facilidades, colocando lugares donde tú podrías ir y avanzar en ese sentido, pero me di cuenta de eso, que cuando ibas allá a algunos temas muy puntuales, cosas que no podías resolver, diríamos que no solamente el equipo de la superintendencia, sino el equipo de análisis financiero, en fin, todo el mundo, diríamos las instituciones pusieron su granito de arena para salir en esto, pero te veías a personas que la tecnología, o sea, abogados que de alguna manera tenían una cantidad, diríamos, de sociedades, pero que no tenían ese conocimiento tecnológico, no sabían cómo ingresar a las plataformas. Entonces yo creo que hay que mirar eso con mucha objetividad, es decir, bueno, fue que es un atraso, sí, es posible que por temas de seguridad, porque es mucha información sensible que está, diríamos, cargándose en un sistema público. Cargándose en un sistema público, pero la pregunta es, bueno, ¿cuán tecnológicos somos los abogados? ¿Cuán tecnológicos somos los oficiales de cumplimiento para estar cargando eso? Yo te diría que el futuro viene dado es que la Superintendencia de Sujetos No Financieros va a tomar, diríamos, sanas prácticas como lo tiene la Superintendencia del Mercado de Valores, la Superintendencia de Bancos, donde hay plataformas y tú vas subiendo toda la información, cuestionarios de que son mecanismos de autoevaluación. Entonces yo creo que hacia allá vamos, pero nuevamente hay un componente tecnológico importantísimo y que la gente tiene que tener claro que hoy en día el tema del COVID, el tema de todo este tema del teletrabajo nos va a llevar todavía a una mayor celeridad, a que tenemos que abrazarnos y querer a la tecnología porque es, diríamos, la herramienta que nos va a permitir ser más eficaz en nuestro trabajo. Entonces, hacia allá vamos. Yo creo que lo que nos queda a nosotros es, diríamos, aceptar las recomendaciones. Yo no diría que me compararía con una jurisdicción. Yo creo que todas las jurisdicciones tienen oportunidades de mejora, pero yo creo que en la medida en que nosotros seamos conscientes como tomadores de decisiones, como profesionales, que tenemos que ser lo suficientemente prácticos, implementar cosas que sean efectivas, yo creo que ahí podemos avanzar. Pero a veces también siento que en algunos momentos, por querer asustar, lo que estamos es no siendo lo suficientemente como honestos y sinceros con las personas sobre cuál es el impacto. Sí, porque una multa, sí, hay personas que pueden pagar una multa, pero tal vez el por qué estamos haciendo eso, por qué lo necesitamos, como cual niño que te pregunta varias veces el por qué. Entonces tenemos que seguir un poco trabajando en eso en la docencia. Y yo creo que, y yo puedo hablar específicamente por la Superintendencia de Sujetos No Financieros, diríamos que tienen un equipo, diríamos, permanente de capacitación, pero a veces esas personas están haciendo su trabajo, pero no nos conectamos, no participan en las capacitaciones, donde puedes encontrar mucha información que a veces es gratuita porque no tienes que pagar,
Entonces nos quejamos porque no nos capacitan, pero es que estaban ahí las oportunidades de una capacitación y no participé porque estaba muy ocupado. Entonces tienen que hacer un balance, o sea, tenemos que ser muy consecuentes a veces cuando nos quejamos, porque como yo siempre digo, el Estado no puede ser responsable de todo. Total, total. Y mira que sobre esa línea, algo que me parece muy curioso, que yo creo que es muy de Panamá y de ciertas jurisdicciones. Aquí en Panamá, no, si tú sigues pagando una tasa única a una sociedad y aunque no la pagues, si no te la suspenden o no te la, digamos, disuelven por resolución administrativa, una sociedad no tiene que abrir una cuenta de banco, no tiene que tener un aviso de operación, puede ser un cascarón. Entonces no tiene que tener, digamos, un sustento o sustancia económica. En el caso de Colombia, por ejemplo, tú cuando vas allá y abres una sociedad, tienes que seguir un proceso en donde tú abres una cuenta de banco, te registras en la autoridad tributaria, con eso regresas al banco para poder entonces hacer ciertas cosas, y donde tú no renueves tu matrícula comercial todos los años presentando tu declaración, pagando tus impuestos, la sociedad es accesoria a eso. Si tu negocio no existe, tu sociedad tampoco. Y yo creo que dentro de lo que he podido ver de lo que hay en Panamá, mucha gente no sabía o no sabe que es agente residente o que es director de una entidad. Están caminando en la oscuridad y realmente las herramientas tecnológicas que tiene el Estado para ofrecerte no son adecuadas. Entonces, mi pregunta, o más allá mi comentario sobre esto era entender un poco si Panamá se ve yendo hacia un modelo como ese. ¿Cuáles son, digamos, las tendencias que vienen que todavía no hemos visto en Panamá? ¿Qué más nos van a pedir para poder sustentar o poder salir de estas listas, ¿no? Mira, yo te diría la verdad, me estás haciendo esa pregunta y yo también quisiera tener una respuesta a esa pregunta. Mi mayor, diríamos, no preocupación es hasta dónde la nueva administración que venga en el 2024 va a tomar esto como un compromiso, va a darle continuidad, diríamos, a los esfuerzos que de alguna manera se ha logrado por esta administración, y yo no tengo nada que ver con, diríamos, el sector público, ni menos ocupo un cargo público, pero sí de mi parte sí hay una preocupación en ese sentido, ¿sabes? Porque tal vez yo pueda ir avanzando a lograr una transformación digital en el Estado y lograr que podamos avanzar y adoptar sanas prácticas de otras jurisdicciones, pero no estoy muy consciente porque eso tal vez no se habla. Hoy en día tal vez el discurso es un discurso de que voy a ser más transparente, voy a erradicar la corrupción, pero no se habla de cómo quiero, diríamos, el Estado. Si quiero un Estado con una transformación digital que tenga, diríamos, una autoridad de innovación gubernamental continuando, le voy a proporcionar los recursos necesarios, voy a establecer marcos regulatorios en ese sentido. O sea, yo aspiraría que diríamos que esas sanas prácticas que tiene Colombia nosotros las podemos implementar, pero la pregunta es, ¿será que los actuales diríamos candidatos o posibles candidatos que estén para el 2024 tengan una mirada hacia la modernización del Estado a nivel de esa cantidad de trámites que a veces se vuelven muy burocráticos y tenemos que ir a unas instituciones para poder hacer un trámite? Entonces, eso de cara a Panamá, pero de cara a nivel internacional lo que se está viendo eso, todo lo que puedas hacer desde el punto de vista de digitalización, de transformación digital, es lo que viene y es lo que de alguna manera los estados están trabajando mucho eso para tener mucho más, diríamos, capacidad primero de supervisión, para poder tener más información de comportamiento de sus usuarios, de sus sujetos regulados. Entonces, en esa medida es lo que todo el mundo está haciendo en este momento a nivel de otras jurisdicciones. No te creas, mira, hace poco, por ejemplo, a mí me tocó hacer una debida diligencia a una empresa en Ecuador, por ejemplo, y me llamó la atención cómo la debida diligencia traía su propio código QR, y yo solamente lo puse en el celular y yo puse a verificar cuánto pagó, cuánto estaba su patrimonio. O sea, vi toda la información a través de un QR que lo vi en mi celular. O sea, la empresa solamente, literalmente era una página y estaba el código QR con el ID de esa empresa. Y ahí yo pude ver toda su posición financiera, cómo está,
cuánto había pagado de impuestos, absolutamente todo. Entonces, si nosotros queremos, diríamos, lograr un fortalecimiento de lo que es, diríamos, el cumplimiento en temas tributarios, nosotros tenemos que hacer inversión en tecnología, tenemos que tratar de que muchos de estos trámites, por ejemplo, en un caso puntual en la Dirección General de Ingresos, sea mucho más eficaz, mucho transparente, y eso es algo que todavía tenemos un gran desafío en materia. Y yo esperaría que, diríamos, que los que aspiran al 2024, pues dentro de su plan de gobierno, hablen sobre la transformación digital, hablen sobre cambios importantes que sobre todo nos permitan a nosotros tener calidad de vida y, diríamos, sobre todo transparencia en sus decisiones que están tomando de cara a eso, a la tranquilidad y a lo que el pueblo en este momento en las calles está pidiendo, más transparencia y menos corrupción. Sí, yo creo que la parte de transformación digital es clave, porque no hay solución más ecológica, económica, viable, que solucione muchos problemas, como por ejemplo el de tener que transportarte de punto A a punto B para llevar papeles, entre muchas otras cosas, y yo creo que es para el beneficio de la población, pero sí tenemos un problema de lo que es la penetración de la tecnología a nivel de lo que es el Estado, de lo que es el usuario común. Lamentablemente no todo el mundo tiene la oportunidad si todavía estamos peleando con los QRs de los restaurantes, imagínate ahora pedirle a la gente que pues haga ciertas adecuaciones para... Mira, a mí me tocó trabajar en un proyecto con un organismo internacional donde el organismo organizacional que había colocado algunos fondos en Panamá para algunos proyectos importantes, ellos tenían una preocupación latente porque sentían que esta institución no avanzaba en la parte de reporterías, no avanzaba en el aporte de informe de ejecución. Y cuando me tocó hacer, diríamos, el diagnóstico, me tocó llegar a este lugar que daba miedo, literalmente, era como un cuarto oscuro, y ahí estaban todos los archivos. Y yo decía, pero claro, ahí entendí que era que nunca podía entregar a tiempo los reportes porque todos eran papeles, eran archivos. Claro. Entonces, claro, cuando empezamos a evaluar, lo que se necesitaba era que poder escanear todos esos documentos. Entonces había que hacer una evaluación para saber qué cantidad de información, diríamos, todavía era viable, que se podía utilizar, porque a otras no se podía salvar. Pero entonces esta institución decía, pero es que no puedo avanzar a los tiempos que ellos quieren porque yo todo lo hago manual. O sea, yo tengo que ir a ese sótano a buscar información, empezar a revisar para montar un informe. Y yo decía, pero ¿esto desde cuándo está así? Dice, bueno, esto tiene muchos años de haber pasado, y está pasando, y sigue pasando, y seguirá pasando, porque al final no se logró avanzar. Simple y sencillamente porque no hay un entendimiento a veces de que esto requiere, diríamos, destinar recursos por parte de las instituciones a poder gestionar todo ese documento que está ahí para poder tomar decisiones, para poder avanzar en cumplimientos de temas que eran de carácter más que todo financiero, sobre ejecución presupuestaria, algunos temas puntuales sobre algunas infraestructuras que se estaban cerrando. Entonces, por eso te digo, para mí es interesante el futuro y el tema de la tecnología. No solamente es un tema de la transformación digital, sino también es un poco la seguridad de la información, porque tenemos una alta vulnerabilidad también de mucha información que de alguna manera tenemos que aprender sobre medidas de protocolo de seguridad, sobre protocolos de nuestros colaboradores en las casas, que tal vez podamos tener herramientas de un VPN para que, diríamos, que información sea un poco más segura. Pero diríamos que tenemos también que ver ese tema sobre el teletrabajo como una herramienta, pero también la seguridad de la información es otro desafío importante. Entonces, sí, muchos temas en conjunto, pero yo espero y confiaría que en el 2024 tenemos algún, diríamos, candidato que hable de estos temas, o que dentro de su equipo existan personas que tengan dominio del tema y nos transmitan a nosotros que parte de su mecanismo de manejar transparencia es aplicando tecnología y aplicando la posibilidad de buscar información en diferentes fuentes de información que a veces no es tan fácil encontrarla. No, y entendiendo de que al final
esto nos va a permitir a todos ser más competitivos. Como yo creo país. que, sí, como país, como fuerza laboral, como profesionales o como negocios o emprendimientos. Roberto, creo que se nos acabó el tiempo. Quería dejarte nada más para que dieras unas últimas palabras, si querías dejar algo al público que supiera sobre ti. Yo quizás hice una terrible trabajo presentándote. Sin embargo, pues quería que de todos modos tuvieras un minuto para que pudieras dejar tus datos de contacto, si así lo deseas, y tu información para que el público que quiera contactar, saber más de lo que haces, pueda hacerlo. Bueno, como tú mencionaste al inicio, nosotros diríamos que somos una empresa regulada por la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Nos llamamos TP Panamá. Somos una empresa que tenemos ya más de 7 años en el mercado trabajando en todo lo que tiene que ver con los temas de cumplimiento y los temas de auditoría interna, auditoría forense y auditoría de cumplimiento específicamente. Y bueno, atendemos temas puntuales en la parte de asesoría de negocios, diríamos cuando algún negocio, diríamos, tiene un tema puntual, algún trámite, te podemos apoyar desde, si tomaste la decisión de aperturar una financiera, necesitas todo un trámite ante la institución, necesitas todo lo que son tus planes de negocio y demás. O sea, vemos temas estratégicos importantes también. Y del equipo, pues, hay abogados, hay contadores, hay personas encargadas de la parte de negocio. Y bueno, nos puedes buscar por diríamos, nuestra página web TP Panamá. Ahí hay todos los mecanismos de comunicación y también tenemos un chat. Y nada, cualquiera pregunta, pues pueden hacer una debida diligencia también en las redes sociales y demás, que trato de tener información bastante. Y es importante también que nos sigan en TP Panamá por los canales, porque nosotros, igual como ustedes, de alguna manera nos hemos aliado importante también, es que hacemos webinars gratuitos una vez al mes para hablar sobre diferentes temas, un poco transmitiendo y siendo como lo que de alguna manera a todos aquellos que tenemos una responsabilidad social empresarial, de verdad que la vivimos, más que un tema de publicidad, sino que un poco transmitimos conocimiento, y eso lo hacemos mensualmente. Y yo creo que es un elemento también fundamental para aportar un granito de arena a la sociedad y a las empresas, cómo gestionar algunas cosas. Entonces, por ahí nos pueden seguir y bueno, cualquier cosa a la orden, estamos para apoyarnos. Y bueno, a mi parte, muchas gracias por la invitación. A la orden, gracias a ti, Roberto. Vamos a dejar tus datos de todos modos en los comments o en las notas de la información del podcast para que te puedan conseguir. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Esta es la primera edición del podcast de Panadata. Que tengan una linda tarde.